En Deuteronomio capítulo 31, verso 8, la Biblia nos dice: y Jehová va delante de ti, Él está contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Esto quiere decir que tengamos total confianza, fe en Dios. En todo tiempo, nuestra confianza debe ser dirigida a Él. En la Biblia se registra que Dios mismo le dice a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué: no temas, yo voy contigo. Él nos da esa promesa de que está con nosotros, aun cuando la tempestad se levante, aun cuando vengan tiempos difíciles. Él está con nosotros. Hoy vamos a aprender una historia donde Jesucristo mismo comienza a decir: hombres de poca fe, ¿por qué perdieron la fe? A pesar de que Jesús estaba con ellos, perdieron la fe y tuvieron miedo. Hoy estudiaremos cuando Jesucristo calmó la tempestad. Bien, esta historia se registra en Mateo capítulo 8, del verso 23 al 27. Pero vamos a recordar antes que en este capítulo Jesucristo comenzó sanando un leproso, luego fue y sanó a un siervo de un centurión, después visitó la casa de Pedro y encontró que su suegra estaba mal y la sanó. La Biblia también dice que le traían enfermos, le traían endemoniados y Jesucristo los sanaba por la fe de ellos, porque creían en el Maestro. Y en el verso 18 del capítulo 8, Jesucristo da la orden y dice: pasemos al otro lado. Jesús da la orden de ir al otro lado. Jesús iba a ir con los discípulos. Y comenzamos a leer esta historia que registra Mateo 8, verso 23, que dice: Jesús calma la tempestad. Leamos. Verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. 27. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bien, hemos leído cómo se registra cada suceso en esta historia, que Jesucristo está en medio de esta tempestad. El verso 23 dice que Jesús entró a la barca, fue el primero que entró en la barca. Y lo que hemos leído en Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti. Él va primero, Dios va primero. Y Él está contigo, dice la Biblia. Entonces, si Jesús entró primero en la barca, los discípulos tenían total confianza y seguridad de que todo iba a estar bien, aunque probablemente podría venir una tempestad o cualquier circunstancia, porque Jesús estaba con ellos. Verso 24 dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que ya cubría la barca, que las olas cubrían a la barca, pero Jesús estaba durmiendo. Vamos ahí con el verso 24. Jesús se encontraba durmiendo. Él sabía que se estaba levantando una tempestad tan grande. Claro que sí, él sabía lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero humanamente Jesús estaba descansando, estaba durmiendo.
porque venía de sanar muchas personas, de visitar a Pedro, y recorría, y decidió descansar un momento. Él sabía lo que estaba pasando. Él estaba permitiendo que pasara todo eso para que la fe de sus discípulos llegue la hora de ser probada, porque ellos habían visto muchos milagros. Y por la fe de las personas, ellos fueron sanados por el Maestro. Ahora les tocaba a los discípulos ser probados en esta circunstancia que Jesús les había puesto. En el verso 25 que dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Entonces la Biblia dice que los discípulos, desesperados, asustados, angustiados, que la muerte era inminente, era lo más probable en ese entonces. Ellos comenzaron a asustarse, querían de repente ver la manera de que la barca no se hunda, pero no podían, porque dice que había una tempestad tan grande que la barca ya se hundía. Me imagino que los discípulos, estando ahí con mucho miedo, decidían y comenzaron a ir a ver al Maestro. Pero recordemos que en los discípulos habían 4 pescadores que estaban ahí con ellos y con los demás y con Jesús. Estaban ahí y ellos sabían de lo que era tempestad. Ellos sabían de lo que podía venir. Entonces, esos discípulos eran Pedro y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Esos 4 eran quizás expertos en ir y pescar. Muchas veces pudieron haber pasado estas cosas, pero también tenían miedo. También comenzaron a temblar y tuvieron la decisión de ir y levantar al Maestro, levantarlo, porque no había solución, porque la muerte estaba en un instante y estaban perdiendo la fe, que era lo más importante. Estaban perdiendo la fe, aun cuando tenían al Maestro con ellos. Ellos decidieron levantarlo antes que ejecutaran, antes que emplearan la fe ellos mismos y pudieran orar y esta tempestad se hubiese calmado. Verso 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que morimos, sálvanos. Lo despertaron. Verso 26. Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Lo primero que Jesús hace es reclamarles por qué perdieron la fe, hombres de poca fe. Porque a Jesús, a Dios, le agrada que nosotros confiemos en Él. En medio de la tempestad, en medio de la bonanza, confiemos en Él. Y Jesús los reprocha, les dice: ¿por qué han perdido la fe? Esta prueba vino de repente para los discípulos. No se lo esperaban, no se lo imaginaban. Esto me hace recordar a Abraham, cuando Dios le dice en el capítulo 22, verso 2: anda y sacrifícame a tu hijo Isaac. Esta prueba vino de repente, porque en el capítulo 21 decía que Abraham ya tenía a Isaac y se alegraron por Isaac, pero en el 22 viene la prueba sin que Dios le avise. Así mismo pasó con los discípulos. Jesús mismo lo comenzó a probar. Jesús mismo comenzó a ver qué tanta fe tenían, pero la fe de los discípulos no era tan suficiente o no estaba siendo ejecutada de la manera que Dios quería en esta circunstancia. Y el verso 26 dice que les dice: hombres de poca fe.
Ellos estaban intimidados por lo que estaba pasando. Ellos estaban teniendo miedo por lo que miraban. Y es lo contrario de Hebreos 11, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero los discípulos estaban haciendo lo contrario. Perdían la fe por lo que miraban. Y eso no le agradó a Dios. No le agradó al mismo maestro. No le agradó. En Mateo también registra 4 oportunidades donde Jesús mismo también a los discípulos les dice: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Hombres de poca fe. Insiste en la fe. Les recrimina en la fe. Les reclama por qué su fe es tan poca o no lo ejecutan bien. ¿Qué pasa con su fe?, les dice el maestro. Porque Dios quiere que nuestra fe esté siempre en Él, basada en Él, sustentada en Él. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Jesús nos dice a nosotros: no temas, no te intimides, yo voy delante de ti, te dice Dios, Jehová de los ejércitos. No te intimides, porque yo voy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y el verso 26 dice que después de reprocharlos, después de llamarles la atención, Jesús se levanta y se presenta como Dios, porque estaba durmiendo, humanamente estaba cansado, y se levanta como Dios, como el Creador, y dice que reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué el viento y el mar le obedecieron? ¿Por qué? Porque Él es el Creador, porque la creación y las personas que somos creadas por Dios escuchan la voz del Creador, de Dios, y comienzan a hacer lo que Dios dice, porque por su palabra fueron creadas todas las cosas, y por la palabra de Jesús hubo grande bonanza. Hubo grande bonanza. Comenzó la paz. Llegó la paz en medio de la tormenta, en medio de las cosas difíciles que estaban pasando. Pero veamos aquí, las olas o el viento o el mar no era el peligro inminente o el peligro más fuerte que pudo estar pasando ahí. El peligro inminente era la incredulidad de los discípulos. Ese era el mayor peligro, porque sin fe ellos pudieron haber muerto ahogados. Ese fue el mayor peligro y no era la tempestad, porque estaban siendo probados por el Maestro. Y la Biblia dice en el Salmos 89, verso 9, dice, nos registra y nos enseña el por qué las olas, el viento, le obedecieron. Y dice así: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Entonces ahí nos dice el salmista, Dios, el Creador, tiene autoridad, potestad, gobierna sobre la creación. Y cuando las olas se levantaron, se cumplió lo que dice Salmos 89, verso 9. Él las sosegó, las calmó, porque Él es el Creador. Y a su palabra, toda la creación obedece. Toda la creación obedece. Entonces, dice que Él reprendió todo eso y comenzó la paz. Los discípulos comenzaron a tranquilizarse. Los discípulos comenzaron a estar un poco más calmados. Pero viene
el verso 27 con algo que no le pudo haber gustado también a Jesús, el maestro. Y el 27 dice, y los hombres se maravillaron, dijeron, wow, tremendo lo que hizo Jesús, es tremendo. Y dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? Nos preguntamos, ¿quién es Jesús para nosotros, para usted? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Salvador. Jesús es el Creador. Jesús es Dios. Él es el Salvador, porque en el verso 25 dice que los discípulos dijeron, sálvanos, que morimos, que nos ahogamos, que perecemos. Jesús es el único que te puede salvar en la tempestad, aquí en la tierra, cuando venga la tempestad, cuando te ataque con ímpetu, cuando comience a golpear. Jesús, el Maestro, el Señor, te puede salvar en la tierra, aquí en vida, pero también te salva para vida eterna, te salva de la condenación eterna. Él es el Salvador. Y los discípulos preguntando, ¿quién es este? ¿Será que todavía no lo conocían bien? ¿Será que todavía dudaban? ¿Por qué hubieron preguntado eso? Pero como leemos en el Salmo 89, Él era quien tenía autoridad total de la tempestad, del mar, de los vientos, porque Él es nuestro Dios. Él es el Dios todopoderoso que ordena por su palabra y la creación obedece. Obedece a su palabra en todo tiempo, en todo momento. Entonces, Jesucristo les dio una buena lección a los discípulos. Les dio una buena lección. Porque cuando Él aún tenía controlado todas las cosas, aún cuando Él dormía, Jesús decidió que pasara esto, que comenzara a suceder esto. ¿Y por qué? Si Jesús tenía controlado todo, ¿por qué decidió hacer eso? Para que la fe de los discípulos sea probada. Porque después que Jesús iba a regresar al cielo, ellos iban a comenzar a hacer maravillas, milagros, pero por su fe. Y era tiempo de comenzar a entrenarlos, de comenzar a poder sacar lo mejor de ellos, para que confíen en todo tiempo en Él. Hoy en día, el mundo entero está pasando por una tempestad tan grande que se levantó y está pegando con ímpetu, está golpeando con fuerza, de tal forma que las personas, la humanidad, comienza a decir, auxilio, ayuda. Todos están pensando en que ya viene la muerte, todos están angustiados, todos están abatidos, no hay paz, no hay tranquilidad. Y necesitan un Salvador, porque recordemos que hasta ahorita no existe la cura, vacuna o alguna medicina para curar el COVID-19. Todos están a la espera de un Salvador, de alguien quien los ayude, quien los socorra de esta tempestad. Pero nosotros, los cristianos, tenemos una mayor ventaja en esta tempestad. Los discípulos tenían al Maestro con ellos en la barca. Nosotros, los hijos de Dios, también tenemos al Maestro con nosotros en la barca. Y Dios ha prometido que Él está con nosotros. Y si tenemos a Jesús en la barca, todo va a estar bien. Aunque se levanten las tormentas, la tempestad, comiencen a venir cosas difíciles, no nos van a tocar, porque Él cuida de nosotros, porque Él es tu Dios, Él es tu Padre, Él te guarda, te protege como a la niña de sus ojos, dice la palabra, y Él nos ayuda en todo tiempo. En nuestra vida cotidiana, en nuestro vivir y caminar como hijos de Dios,
La tempestad y la bonanza son parte de las cosas que nosotros pasamos como creyentes para ser preparados, para ser entrenados, para comenzar a crecer en fe y para tener total confianza en Dios, en el Salvador. Amigo, tú que me estás escuchando, viendo este mensaje, si tú todavía no tienes a Jesús en tu barca, en tu casa, y estás pasando esta tormenta, esta tempestad, yo te animo a que tú puedas invitarle a que Jesús venga a tu barca para que tú puedas tener la seguridad de que todo va a estar bien. Yo te animo a que tú aceptes a Jesús como tu Salvador, porque los discípulos decían, sálvanos. Jesús es el único que te puede salvar a ti también. Y Él desea salvarte. Nosotros seguimos creyendo, estamos confiados en Él. Y la Biblia dice en el Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque escuchemos que muchos están muriendo en la esquina, alrededores, en todo el país o el mundo entero, dice que no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros, cuidándonos. Pero si no tienes a Jesús en la barca, puedes hundirte y puedes perecer. Anímate a recibir a Cristo como Señor y Salvador, y Él calmará toda tempestad de tu vida. Y si estás pasando por algo muy fuerte, una tempestad que dices, voy a morir, no hay solución, Cristo es la solución. Acércate a Él, decide levantar y pedirle a Jesús que te ayude, así como decidieron los discípulos. Tú también toma esa decisión. Dios te bendiga.